aceptar la invitación. Bueno, vamos a contar con su experiencia, con su bagaje, sus conocimientos acerca del tema petrolero. Quisiéramos un poco saber cómo ve usted este momento geopolítico en términos comerciales y en términos también de la geopolítica mismo, en el conflicto que podría darse ya por terminado, supuestamente, según los titulares, entre los Estados Unidos e Irán. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Amanda. Un feliz cumpleaños. Escucho que hoy está de nomástico. Sí, Un así es, saludo a muchas la ciudad de gracias. Guayaquil y a la ciudad de audiencia. Mire, la mejor forma de entender la importancia estratégica de Medio Oriente es relacionar las cifras de producción, las cifras de reserva y las cifras de demanda. Por un lado, también entender que a nivel de región, de toda la región de Medio Oriente, el 50% de la producción mundial sale de la región. Ujú. El 20%, puntualmente hablando del estrecho de Hormuz, el 20% lógicamente es a través del estrecho de Hormuz, ¿sí? Y también tenemos que ir entendiendo que el 65% de las reservas probadas están en Medio Oriente. Entendiéndose desde la geopolítica que el mix energético mundial, Ujú. el petróleo y el gas siguen siendo predominantes ante el carbón y otro tipo Sí, correcto. de materias primas, sobre el 45%. Con ese contexto, lógicamente, lo que tenemos que comenzar todos a entender es que puntualmente lo que puede suceder y que yo he planteado que lo único que geoestratégicamente está globalizado es el petróleo y el gas. ¿Qué significa esto? Que sí, cómo afecta a todos los países del mundo la geopolítica, que en cierta forma son lo que yo llamo los precios Ujú. geopolíticos, porque los precios no solo son de oferta y demanda, sino que estos son precios Resultados de geopolíticos, así relaciones de como hay poder. también, Ajá. hay precios especulativos y hay Sí. precios financieros. Estos precios geopolíticos, ¿cómo pueden alterar el tablero a nivel mundial para los países, tanto para los consumidores como también para los países productores? Desde ahí el primer contexto de la importancia de la zona. Sí, es correcto, doctor. Y sobre todo en este contexto en el que, bueno, primero estamos más comunicados que nunca y las acciones, la toma de acciones tiene un conocimiento inmediato en el mundo hoy por hoy gracias a las redes sociales y la comunicación. También hay que recordar que el Ecuador, bueno, retomó los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de la creación de bases extranjeras en nuestro territorio, lo que marca un giro en nuestra política exterior de manera muy clara, ¿no? ¿Usted cree que esta toma de decisiones, la creación de las bases militares, también podría influir en el mercado comercial, es decir, en el mercado petrolero al momento de que se incrementen los niveles de tensión entre los países petroproductores? Mire, uno de los temas que los países debemos de tener claro es que, y tenemos que coger los ejemplos de lo que pasa cuando dependemos mucho de terceros. Ujú. Lo que primero tenemos que enfocar es que, si bien es cierto, los grandes consumidores como son Estados Unidos, China, India, Japón, etcétera, y los medianos consumidores, hace que el mercado denote que quienes producimos petróleo, sea poca cantidad o gran cantidad, Ujú. seamos importantes dentro de su contexto. Primera cosa, porque entendamos que es una materia prima. Por otro lado, entender que el depender de terceros, por un lado, sea para vender nuestra materia prima, exportar nuestro petróleo, y peor para comprar combustibles o importar, ¿sí? Es sumamente riesgoso. Miren lo que está pasando en la zona de Europa, cuando se activa la guerra Ucrania-Rusia, Ujú. toda la Unión Europea depende del 44% del suministro de gas, primero porque es gas barato, ¿sí? Y eso le ha hecho que tome muchísima fuerza y que, si bien es cierto, esas guerras que tienen primero unos inicios de carácter bélico o etcétera, en el fondo terminan siendo guerras energéticas, es decir, la parte energética desempeña un papel fundamental para tomar decisiones. Estamos viendo lo que pasa con Rusia, que justamente estratégicamente Rusia comenzó a cerrarles, para que se entienda, la llave del gas, ¿sí? En momentos precisos, lo que ha obligado justamente para que en cierta forma Rusia siga manteniendo la hegemonía
en el suministro de gas, imponiendo precios e imponiendo condiciones o acuerdos. Entonces, este mensaje va en el sentido de que Europa entendió que el depender de un solo suministro y el depender de terceros es sumamente complicado. Claro. Pero ellos tienen una diferencia con Ecuador. Son zonas, la parte de Europa especialmente, que no tienen recursos naturales. Entonces, países como Ecuador o países de la región de América Latina, que tenemos el privilegio de tener recursos naturales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es valorar el tener esta materia prima, y ahí ya vienen los potentes mensajes que nos da la geopolítica, en el sentido de que tenemos que ser autosuficientes, y yo he planteado que inclusive con la caotizada industria petrolera como está en el Ecuador, por las injerencias políticas, lo que tenemos que hacer es, con nuestro poco petróleo, tenemos que hacer industria. Y justo eso le iba a mencionar, doctor, los últimos gobiernos, y bueno, por no decir casi todos, siempre han prometido en campaña multiplicar la inversión en producción petrolera. ¿Qué tan factible ve usted, qué tan realista ve usted llegar a la meta de los 600.000 barriles diarios en un contexto en el que tenemos, bueno, primero una crisis de seguridad que requiere la asignación de recursos, y también tenemos varios, bueno, este contexto presenta múltiples restricciones, desde rezagos de inversión hasta exigencias ambientales mucho más estrictas? ¿Qué tan realista puede ser alcanzar esa meta? Toda la planificación que se hace en los sectores energéticos, petróleo, gas, minería, electricidad, tiene que ir encapsulada en una política energética. Y estas políticas energéticas son con visión de 30 años. Si no, no funcionan. Y los planes energéticos que acompañan estas políticas son en visión de 10 años para que esos planes se vayan ejecutando. Entonces, los gobiernos que llegan y que tienen un periodo de 4 años, si llegan con a generar, que es lo que no ha habido en el Ecuador, y usted muy bien lo dice, o sea, somos más de 50 años un país productor y exportador de petróleo, en cierta forma también de gas, y en cierta forma de combustibles, aunque sea en el tema de fuel oil o el búnker, los residuos que llamamos, ¿sí? Pero más allá de eso, estamos analizando la importancia de la industria petrolera dentro, lógicamente, primero, de la parte económica. ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto la industria petrolera? Y seguirá aportando, por un lado. ¿Cuánto aporta en la balanza petrolera? ¿Sí? Que ahí hay otro problema serio, porque si vamos viendo cómo se ha desarrollado la balanza petrolera, ¿qué significa la balanza petrolera? Es decir, cuánto hemos exportado en petróleo y combustibles y cuánto hemos importado en combustibles, siempre ha sido positiva. Por lo menos estamos ya en riesgo que esa balanza petrolera nos vuelva prácticamente, se genere un déficit, y eso nos pasa al statu quo de ser un país productor de petróleo a ser un país importador de petróleo, es decir, dejamos de ser un país petrolero. Eso deben entender los políticos. Yo he planteado esto porque yo creo que los políticos deben primero entender de economía, cómo funciona la economía y cómo estos sectores energéticos son tan importantes para planificar el futuro económico. Yo veo que los gobiernos llegan, hacen una planificación, hacen ofrecimientos, y lógicamente lo que no hacen es llegar con planes energéticos. Entonces nos están ofreciendo dinero sin tenerlo, porque si no va acompañado del desarrollo energético, están planificando sin dinero. Desde ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero, un plan energético que tienen que demostrarnos que lo tienen o que lo han elaborado, por lo menos un bosquejo en la línea de 4 años. ¿Qué vamos a hacer en la industria petrolera? ¿Qué vamos a hacer en la industria de gas? ¿Qué vamos a hacer en la parte minera y en la parte eléctrica? Segundo, poner a la cabeza de estos sectores, las carteras de energía y las empresas, a los mejores ecuatorianos que tengan el conocimiento, que tengan la ética, que no se deban a grupos. Entonces, eso hay que ir entendiendo, y de la mano de políticas energéticas, justamente para que se vayan desarrollando. Nosotros estamos en una crisis energética fuerte en el Ecuador, una crisis eléctrica que no hemos salido. No vamos a salir si no tenemos un plan energético fuerte que en línea de 4 años por lo menos nos deje, nos baje el déficit que tenemos en la generación eléctrica. Solo para poner un ejemplo, en la parte petrolera, llegar a 600.000 barriles, hubo un gobierno irresponsable como fue el del expresidente Guillermo Lasso, que él justamente planteó llegar a 1 millón de barriles, cuando la lógica no nos daba, porque nuestra infraestructura de transporte, es decir, el SOTE y el oleoducto, no pasamos de 810.000 barriles. Entonces, estos ejemplos que yo pongo hacen notar la irresponsabilidad con que llegan los gobiernos,
manejan nuestros recursos naturales, porque hay que entender que esto es de los 18 millones de ecuatorianos, y lógicamente no nos dan un norte. El actual gobierno, yo he planteado que nos presente el plan energético para ver si realmente, bueno, que aspire a subir a 600.000 barriles, por lo menos en la lógica se escucha, porque tenemos infraestructura de transporte. Pero lo primero que tiene que comprometerse es a sostener la producción petrolera. Y sostener la producción petrolera es un tema que nosotros producíamos 530.000 barriles, estamos en 442, 450 de acuerdo a los datos que revisamos diariamente. Eso significa que no podemos ni sostener la producción petrolera y eso significa cantidades de dinero importante que perdemos. Muchísimas gracias, doctor. Lo paso con Ramiro Cepeda, que ya se une a esta hora a la cabina de 99. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, un gusto, placer. Placer. Este es un conflicto con muchos intereses divergentes que terminan estallando en un conflicto bélico. El interés de Israel es de supervivencia para no desaparecer como Estado ante la amenaza permanente de Irán. Irán es un tema religioso de necesidad de consolidar sus creencias a través de pasados bíblicos que terminan siendo la razón de ser de su existencia. Para Estados Unidos es un tema económico de geopolítica para poder controlar los escenarios económicos y el libre tránsito de lo que todavía sigue siendo un recurso importante para el mundo. Para China es la oportunidad de verse matar entre ellos y arreglar su crecimiento, que estando silente termina siendo prudente, pero hace todo aquello para de aquí a unos 20, 25 años ser la primera potencia, pero sin lugar a dudas, y yo no veo cómo no lo ven. Y la Europa que trata de respirar frente a ya el soñoliento estado que el señor Trump le ha puesto diciéndole, bueno, ya hagan también su tarea, porque la nuestra no va a seguir siendo paternalista frente a la Comunidad Económica Europea. Tantos intereses y nosotros nos salpica porque cuando estos señores comienzan a estornudar, algo nos afecta, bien sea a favor o en contra. Con esta pequeña síntesis que le hago, ¿qué podríamos esgrimir que va a suceder? Pues esta paz es económica, no es de convicciones, es netamente económica. Así que veamos qué es lo que usted avisora que puede suceder en este tema, pues mi padre tenía una frase con la que cierro: el dinero no es sentimental. Totalmente de acuerdo, un muy buen planteamiento. Mire, entendiendo rápidamente, nuevamente desde la geopolítica, cómo juegan los grandes actores, especialmente en el tema energético, tenemos dos guerras prácticamente, una guerra activada que está en la zona de Europa y una guerra que aparentemente podría activarse que está en la zona de Medio Oriente. La zona de Medio Oriente, como dije al inicio de la entrevista, tiene el 50% de reservas probadas del mundo. Por otro lado, la zona de Medio Oriente es la mejor forma que nosotros debemos entender estratégicamente es justamente analizar cifras de producción, reservas y demanda, etcétera. O sea, ¿qué importancia tiene la zona de Medio Oriente? Por otro lado, la zona de Europa, donde está un gran productor también como es Rusia, también de igual forma ha hecho que se activen las economías y cómo actuar. Aquí hay jugadores que se ven y jugadores que no se ven. Mire, el caso de China es muy puntual. Si bien es cierto, el crudo de Medio Oriente también va a países como China, va a India, etcétera, pero China, lógicamente, tras la guerra que se activó, está activada en la parte de Europa, ha hecho sendos acuerdos con Rusia, donde inclusive se están construyendo grandes oleoductos para poder sacar el crudo y el gas desde Rusia. Es decir, esto es un juego geopolítico donde lo que nadie quiere perder es la hegemonía. Y lógicamente aquí la clave es que nadie quiere perder sobre todo el abastecimiento, porque ahí está el punto. El punto está cuando se pierde el abastecimiento. Por otro lado, si bien es cierto, también hay que entender que toda la zona de Medio Oriente, que son los grandes productores también de petróleo, sus economías dependen, yo diría, un 90% justamente de los ingresos petroleros.
Entonces, aquí hay un juego en donde, si bien es cierto, actores grandes como el gran consumidor que es Estados Unidos, con más de 20 millones de barriles diarios de combustibles, tiene otro gran competidor que es China, que es India, etcétera. Entonces, aquí es el tema, hay que analizar atrás cómo funcionan. Mire, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde ni sus propias reservas alcanzarían para el consumo interno, ellos tienen claro que tienen que ir tras el petróleo de todos los que nos dejamos quitar, si es el término, porque aquí hay que entender que el petróleo no es de los que tienen, sino el petróleo es de los grandes comercializadores y los traders, y atrás están los grandes bancos. Entonces, si vamos entendiendo desde ahí, y la óptica tiene que ir, ¿cómo logramos ser, primero, autosuficientes, no depender de terceros, y cómo logramos los países que hemos logrado, tenemos recursos, la bendición de los recursos naturales, cómo logramos hacer industria para no depender? Entonces, con este juego geopolítico, definitivamente hay que irnos dando también, entender que países como la zona de Europa, el suministro de gas, que en cierta forma fue cerrado, condicionado por Rusia, les ha obligado que nuevamente reactiven su producción de energía a través de carbón. Y países como la zona de Europa, en cierta forma comenzó a decaer la generación justamente a través de reactores nucleares, de generación eléctrica, ha logrado que nuevamente vuelvan a poner en su mix energético la producción de energía a través de reactores o modulares, especialmente para generación eléctrica. ¿Por qué planteo esto? Porque justamente lo que tenemos que hacer, países como el nuestro, que el precio del petróleo va marcado por estos temas geopolíticos, oferta y demanda, y cuando sube el precio del petróleo, si bien es cierto, nos beneficiaríamos aparentemente si estuviéramos en una industria creciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando sube el precio del petróleo también sube el precio de combustibles, y aquí viene la parte irónica en Ecuador, que siendo un país que producimos petróleo, materia prima, somos grandes importadores de combustibles. Y esto es un tema de región. Si analizamos un poco los estudios de la Organización Latinoamericana de la Energía, la OLADE, en un boletín importante, ellos hacen un estudio de análisis que ven cómo la región de América Latina y el Caribe, es decir, viniendo de México para abajo, hemos sido deficitarios en producir combustibles. Yo veo otra óptica, no nos dejan producir combustibles. Y aquí viene un mensaje, o sea, no nos dejan producir combustibles porque no les interesa a los grandes consumidores. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es hacer industria con nuestro poco petróleo hasta que se ponga lógicamente en orden. ¿Cómo cubrirnos de la volatilidad del precio o de los impactos que generan todas estas guerras o la geopolítica? Es con costos de producción bajos. Es la única forma, es decir, con costo de producción bajo, cuando sube el precio del petróleo, yo me beneficio de ese ingreso. Con costo de producción bajo, cuando baja el precio del petróleo, logro cubrir y no pierdo la rentabilidad. Entonces, con este enfoque, yo creo que es un mensaje especialmente para los gobernantes, que tienen que hacer una política energética fuerte y construir para que puntualmente países como los nuestros sí podemos lograr y sí podemos manejar nuestra industria petrolera, es decir, podemos construir nuestra soberanía energética. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista y por sus conceptos. Seguiremos tocando el tema porque aún esto que parece dormido podría despertar de una manera más ruidosa. Ojalá no sea así. Que tenga un buen día, Miguel. Gracias a usted. Un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil. Sí, mi querida Amanda, déjeme abrir el espacio a las menciones publicitarias para después ir con lo que debe de ser. Listo para el encuentro más divertido con dinosaurios y dragones. Ven a Terraventura. En los jardines del Malecón es un increíble paseo jurásico. Te esperamos.